Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo del ser. Pedimos por favor a esta hora que apaguemos los micrófonos para poder comenzar con nuestra conferencia de hoy, alfabetización digital. Palabras en realidad que uno dice que puede ser la alfabetización digital. Y para eso hemos invitado a Mario Erazo Monzón. Él es doctor, educador con doctorado precisamente en pedagogía en las áreas STEM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Él es egresado de Florida International University y como educador posee más de 20 años de experiencia. Ha trabajado como profesor universitario en Texas y Florida, Estados Unidos, preparando futuros maestros en las áreas STEM. Pero también ha sido profesor de colegio y promueve en la comunidad el gusto por las áreas de STEM. Y precisamente yo creo que en la educación con los niños y además en sus conocimientos como ingeniero civil fue que Mario se inspiró para poder contribuir y poder hacer diferentes estudios que permitan orientar a los padres y también a los profesores para que los niños pasen de ser consumidores de tecnología a verdaderos creadores de tecnología. Mario Erazo además actúa como vicepresidente de la Asociación de Maestros de Ciencia de la Computación en Miami y actualmente como cofundador de Zero Limit Learning. Él ya nos contará, pero es una empresa para el desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas de niños y jóvenes en las áreas de STEM. Mario también nos estará contando un poco cómo entra a jugar aquí el afecto, porque uno a veces cuando piensa en la parte digital se imagina solo la parte de pronto muy académica, las matemáticas, aprender el mundo digital, pero no se imagina que eso pueda contribuir también a la parte de la emoción de los niños. Entonces, pues yo quiero saludar a Mario Erazo Monzón porque además es orgullosamente caleño. Estudió acá en el Colegio Bolívar, se fue a estudiar a Estados Unidos y bueno, miren ya la carrera que ha hecho tan importante. Y bueno, Mario, nos encanta que nos estés regalando estos aportes para nuestros padres, para orientarlos, también para nuestros profesores. Bienvenidos al Club Campestre de Cali, a nuestro campestre virtual. Bueno, gracias, Mónica. Sí me escuchas, ¿no? Perfectamente. Bueno, gracias a todos por haber venido a esta charla y pues sí, es un orgullo y placer para mí estar con ustedes, con el Club Campestre y hablar de esto que es mi verdadera pasión, porque como decía Mónica, pues yo trabajé como ingeniero civil en el cálculo de estructuras, pero esa pasión por la educación siempre estaba ahí latente y fue cuando decidí hacer el doctorado en educación. Y la, la sigla STEM es utilizada por el Ministerio de Educación y es de esas cosas que pega y que se usan alrededor de todo el mundo. Y la van cambiando, STEM con una B, STEM con un CS para Computer Science, B para Business, pero básicamente son todas estas materias que son ciencia y matemática y computación, pero esto de hoy es específicamente para hablar de las habilidades digitales, lo que se llaman alfabetizaciones digitales. Entonces, Silvio iba a subir un PowerPoint, ¿cierto? Sí, ya estamos listos. Mario, aquí estamos compartiendo ya la presentación. Tú nos irás diciendo entonces para ir pasando. Exacto. Entonces, lo primero que llama la atención aquí es, pues Mónica me dijo que dijera un poco sobre Zero Limit, es mi compañía que además de enseñar en la universidad y colegios, yo tengo esta compañía para desarrollar las alfabetizaciones digitales en los jóvenes, en los niños. Pero lo primero que salta aquí es qué es esto de alfabetizaciones y este es el término que se usa en Europa, en España, en el mundo de la educación y en inglés la palabra es literacies y estamos acostumbrados a decir alfabetización en el sentido de ir a prestar un servicio para que la gente se eduque, pero esto es un poquito diferente porque así utilizado en plural, lo que nos está diciendo es que digitalmente hoy en día los niños y los jóvenes necesitan unas ciertas habilidades que no
se obtienen en ningún otro lado más que en la interacción con el computador. Y una de ellas es la más obvia, es la programación, pero hay muchas otras como veremos aquí. Entonces, la computación hoy, como había dicho Mónica, es una cuestión que vislumbra a los niños y si los va a volver adictos, pues que sean adictos de algo que tenga valor. Y por eso nosotros lo que hacemos es entender cómo hacer la transición para que ellos no sean consumidores de tecnología, a que sean creadores de tecnología. Y al crear, pues no solamente estamos hablando de que esta gran habilidad de ser creativo, ¿no? Sino que las alfabetizaciones digitales te permiten crear cosas que son maravillosas, como simple y llanamente una animación. Bueno, entonces, algunos ejemplos de la abstracción y de las alfabetizaciones digitales son estas que aparecen aquí, como la programación con bloques, que es diferente a la programación más avanzada basada en texto, que es como antiguamente era, pero hoy en día es por bloques, es más intuitiva, más fácil, más agradable y a los niños les fascina. La robótica virtual, sí, necesitas programar, pero hay otros componentes, especialmente cuando no es virtual, todavía sigue requiriendo habilidades digitales, porque tú tienes que crear un programa, lo tienes que bajar, lo tienes que insertar en la memoria del computador y tienes que, del robot, y tienes que saber si lo vas a manejar por medio de un control y ese control requiere habilidades digitales o si el robot se va a mover autónomamente. Y por supuesto está la modelación 3D, que es lo que nos desarrolla esta habilidad espacial, lo que usan los pilotos, los arquitectos, los ingenieros mecánicos y civiles, los médicos que operan en telemedicina con robots que desde Estados Unidos hasta Argentina utilizan para hacer la cirugía o la virtualidad, la realidad virtual. Entonces, aprender todas estas cosas obviamente se necesita más que el papel y el lápiz, y esas son las alfabetizaciones digitales que muchos niños no están recibiendo. Y no la reciben por una serie de razones que después hablaremos. En la abstracción de esto, como es matemática, como es programación, aquí hay abstracción que si tú empiezas a desarrollar esto para el momento en que llegas a preálgebra y álgebra, pues ya has tenido algunas abstracciones mediante estas oportunidades donde desarrollas tus habilidades digitales. Una experiencia física, tú la puedes representar con un dibujo y después puedes hacer iconos, como cuando vamos en la calle y vemos un letrero de tráfico, y después los podemos convertir en símbolos. Y es con estos símbolos que las comunidades globales se establecen un medio de comunicación. Entonces, en el caso de las matemáticas, pues los símbolos del álgebra son los mismos aquí que al otro lado del planeta. Y lo interesante es que estos nuevos medios y habilidades traen consigo nuevas maneras de significar y comunicar. O sea, la comunicación va a ser diferente porque las alfabetizaciones digitales son diferentes. Yo no puedo esperar lo mismo de un volante que pego en un muro a colgar un anuncio digital en Twitter o en Instagram. Y el significado, esa parte semiótica de lo que significa, lo que está ahí en el símbolo, también es muy potente por medio del computador. Gracias, siguiente. Entonces, eso es como el contenido, pero ahora la metodología. Entonces,
Nosotros nos basamos en los 7 saberes de Edgar Morin, filósofo y educador francés, que cuando empezó el siglo XXI, UNICEF le pidió que escribiera cómo nos deberíamos preparar. Y ya van 20 años. Y entonces eso que uno oye del siglo XXI y las habilidades del siglo XXI, eso ya pasó hace rato. Hace 10 años no existían las tecnologías que tenemos ahora. Entonces ya pasó el 2005 y ya pasó el 2010. Y hay unos principios de lo que Morán dice que son muy importantes. Tenemos que ser adaptivos, reflectivos y las actividades significativas. Nosotros tenemos que tener programas que sean significativos. Aquí vienen varias palabras como pertinente, relevante. Si no estás interesado, no hay profesor que explique bien, ni currículum que te vaya a cautivar. Esto es diferente. Es el estudiante en sí como persona creativa, independiente, con sus pasiones, lo que lo impulsa a llegar a poder desarrollar todo su potencial. Entonces, el primero de estos 7 saberes, criticar el propio conocimiento. Pues cuando a mí me llega algo en el email, yo tengo que saber si es verdad o no. Yo voy a criticar ese conocimiento que llega ahí escrito y esto es noticia falsa o no. Y ya lo decía Morán en el año 2000. Pertinentes, bueno, relevancia. Algo puede ser pertinente porque ya les mostraré un slide de reconocimiento facial digital. Sí, es pertinente hoy por la seguridad cibernética, pero ¿y si para mí no es relevante porque yo quiero hacer otra cosa? Y es ahí donde pueda que sea pertinente, más no relevante. Y es ahí donde Mónica dice, y en otras áreas que no necesariamente son la ciencia, la matemática y la tecnología, porque como veremos, el arte, la música, los abogados, los médicos, ya mencioné, y los periodistas necesitan, y la gente de administración que hace el analytics de lo que sea online, en línea hay toda esta serie de data que se recolecta para hacer un análisis. Entonces, es que es para todo el mundo. Bueno, unidad y diversidad. Ya dije mucho del individuo y la diversidad, pues diferentes tipos de gente, ¿no? Todos bienvenidos. La incertidumbre. Pues, ¿cómo les parece la incertidumbre de Colombia en este momento? Pues, es un momento interesante para que los niños que tienen que quedarse en casa por pandemia, por protesta, los psicólogos que han invitado en el Club Campestre han mencionado que es muy importante que hagan actividades en línea, pero de valor. Y ese éxito que hemos tenido con los estudiantes es porque comprendemos lo que, cuando les estaba diciendo de su imaginación y que las alfabetizaciones digitales les permiten expresar su creatividad, es porque yo los escucho muy bien y tengo que entender qué es lo que quieren para poderlos ayudar. Y por supuesto, la ética nunca falta. Siguiente. Bueno, entonces aquí aparece una primera pregunta que ya nos pone a pensar diferente. ¿Cómo plantear un problema? Sí, ya van 20 años del siglo XXI, entonces no es cómo resolver problemas. ¿Cómo voy yo a plantear un problema? Y el niño que es apasionado de algo, que ve que con todas estas alfabetizaciones digitales puede crear algo, necesita plantearse cuál de las 25 aplicaciones que sabe manejar bien necesita para el problema que está planteando, que es el problema que lo motiva a aprender. Entonces, sí, los retos ayudan, pero un reto muy elevado o que no ataque las pasiones del estudiante no nos van a llevar a ningún lado. Y lo otro, pues ya lo he dicho varias veces, es que en estos problemas que vamos a resolver,
al resolverlos, utilizamos las alfabetizaciones digitales para crear tecnología. Y ya veremos unos ejemplos. Y no consumir. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí empezamos con algo muy sencillo. Este perrito, con un código en bloques, fue diseñado por un niño de tercero de primaria, y los 3 botones, el cuerpo, las orejas y la cola, cuando tú oprimes ahí en los diferentes rectangulitos azules, se le paran las orejas, cambia de color, la cola está para abajo, diferentes cosas. Entonces, si uno nomás se pone a pensar matemáticamente, que haya 4 tipos de cuerpo, 4 tipos de orejas y 4 tipos de colas, pues las combinaciones matemáticas ya crece a una gran gama de posibilidades, netamente matemático ahí. Pero el niño está haciendo otra cosa, no solamente diseñó ese código que ven ahí en bloques, en naranja, morado y azul y verde, sino que el niño está pensando en el usuario, pensando en lo que otros piensan. Y entonces estas animaciones e interfaces del usuario son alfabetizaciones digitales. Ya tienes que pensar, es una habilidad que se desarrolla, tienes que pensar en qué es lo que los otros piensan. O sea, cómo el usuario va a entrar a interactuar con esta interfaz. Siguiente. Bueno, aquí vemos robótica virtual, pero en realidad la robótica en persona es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque eso sí que llegó para quedarse. No hay colegio que pueda decir que al traer un pensum de robótica no despertó cierto interés en sus estudiantes. Y si no pudo, pues vendrá otro profesor y lo hará. Pero esto vino para quedarse. En la robótica confluye todos los STEM, las ciencias, la tecnología y la matemática y la ingeniería confluye en una sola actividad, y esa es la magia. Tienes que programar el robot, tienes que armarlo. El equipo que yo tengo tiene tornillos, tuercas, ruedas de hule, metal, plástico. Y es así como las niñas empiezan a jugar con cosas que activan mucho el cerebro y no solamente a jugar con las muñequitas. Y a las niñas les fascina, igual que a los niños, y son igual de buenas. Entonces, la robótica tiene este gran atractivo. Además, tienes que traer la electrónica, los cablecitos, los sensores. Todo esto, pues, hace que la robótica sea la actividad donde se logra la interdisciplinariedad de todas estas otras materias STEM, porque originalmente eran por separado. Pongámoslas juntas, defendámoslas, pongamos fondos en ello porque son importantes, pero en realidad eso ha evolucionado a que es la interdisciplinariedad, y ahora veremos cómo otras materias se unen. Siguiente. Bueno, entonces aquí vemos la modelación 3D, y obviamente una aplicación de esto es imprimir en 3D. Entonces en la figura arriba vemos un objeto tridimensional, pero en realidad es de 2 dimensiones. Tiene un grosor que lo hace tridimensional, pero ese grosor es uniforme. Entonces no tiene mucha gracia en el sentido de 3 dimensiones. El otro, el de abajo, en cambio, si ustedes pueden visualizar que ahí hay un cubo, pues estas se le han sacado tajadas y se le han hecho huecos al cubo de tal manera que queda este objeto. Y si tú clavas en los diagonales unas puntillitas, 10 en cada uno, y después coges hilo y conectas las puntillitas con un cierto patrón matemático, creas una superficie divina. Entonces, el arquitecto, el piloto, el ingeniero necesitan desarrollar estas habilidades, y
las alfabetizaciones digitales son, bueno, ¿qué software requiere, qué habilidades finas, motrices, para que yo pueda no solamente ajustar el mouse, el ratón, sino deslizar, cambiar de un menú a otro, poner las puntillitas, amarrar lo que simulan las cuerditas. Y además es dinámico, tú puedes rotar, si ven que hay unas flechitas, tú puedes rotar eso al derecho, al revés, boca arriba, y eso lo que hace en la mente es justo lo que necesitan los pilotos, los arquitectos y los ingenieros civiles y los mecánicos. Y para terminar de hablar de esta actividad en particular, se ha visto que incluso, sí, o sea, cuando dije ingeniería mecánica y ingeniería civil es casi que obvio, son unas disciplinas muy físicas, pero se ha visto en la investigación que sirve para cualquier ingeniería y en la ciencia de la computación también, cuando uno cree que es demasiado abstracto, demasiado textual, una semántica que hay que aprender, no, es netamente visual. Y adquirir estas habilidades mediante este tipo de actividades también va a ayudar al programador, como al ingeniero civil, al piloto, al arquitecto, etc. Ok, vamos una más. Bueno, aquí viene la maravilla de las maravillas, porque esto los niños de cuarto, quinto de primaria les fascina un jueguito que se llama Roblox. Desafortunadamente es muy adictivo, porque te ponen a comprar cositas con una moneda interna del programa y es pues esta cuestión de acumular y de tener un puntaje y de intercambiar objetos. Pero ¿quién creó ese juego? Los mismos niños crean, o sea, Roblox tiene por ahí, yo no sé, 1000, 2000 juegos diferentes y solamente el más famoso los más famosos son donde llegan 300, 200 personas a jugar a la vez. Y tú puedes llegar con tus 3 amigos y ignoras al resto de la gente, pero juegan juntos ustedes 3. Bueno, en estos cursos, nosotros los profesores nos metemos ahí y los niños nos han dicho, o sea, nosotros, esa niña que está ahí es un avatar, pero hay un avatar del profesor y de los otros niños. Entonces los niños dicen, queremos una mesa, y ponen una mesa ahí en la mitad del desierto, me hacen sentar ahí para escuchar sus ideas y lo que yo estoy exigiendo, y una vez ellos hablan, discuten, salen corriendo de la mesa y cada uno se va a su área. Y nosotros corremos detrás de ellos y vamos y les decimos, necesitas algo. Y bueno, uno no tiene que correr porque uno usa el teletransporting system, ¿no? Teletransportas al sitio. Y entonces cada uno tiene su código y uno comparte el código de uno con el del otro. O sea, el profesor está ahí haciendo malabares para atender esta dinámica tan exigente. Una cosa que hemos encontrado es que en este diseño de videojuegos ya uno pasa a hacer la computación basada en texto y antes les había mostrado los que son en bloque. Bueno, pues hay una transición cognitiva muy importante para pasar de la una a la otra. Y nosotros hemos descubierto cómo hacerlo y seguimos aprendiendo, pero lo hemos intentado ya varias veces y nos damos cuenta que es la manera de hacerlo, porque si no sería un salto muy alto. Para ir a programar esto que están viendo, un niño de cuarto de primaria todavía no está listo, así sepa mucho de programación de lo otro que vimos en bloques. Siguiente. Pues esto es el puente que permite el salto. Esto es la creación de páginas web y blogs. Ve y dile a un niño que si quiere crear su propia página web, le fascina.
De etiquetas de texto e imágenes que se puede codificar, pasamos a estilos y otros valores, como el tamaño de la letra, el tipo de letra, los colores. Y ahí ven a la izquierda el código, pero ese es un código intermedio que yo le llamo, sirve de puente para pasar de un tipo al otro. Porque ya empieza a volverse de texto, pero es sencillo por las etiquetas y por todo lo que es predeterminado. Y esto que ven acá a la derecha son 3 estudiantes de cuarto de primaria que esa IC, por ejemplo, significa el Club de los Inventores. Ahí la creatividad, el potencial. Otros son más artísticos, otros son más de literatura y otros más como haciéndole el reto. ¿Qué es Amazon? Yo voy a hacer otra cosa diferente a Amazon. Y a pensar en grande. Esto lo permite hacer la transición. Siguiente. Bueno, para terminar con lo que les decía de pertinencia y relevancia, ¿no? Sí, es pertinente. La seguridad cibernética, la privacidad es algo pertinente, pero de pronto no es relevante para cierto tipo de niños que quieren hacer otra cosa. De todos modos, no tiene por qué asustarte, así no lo desees mucho, porque a fin de cuentas, todos estos puntos son coordenadas XY. Y si tú tomas de tu cara varias fotos y coges esos puntos, por ejemplo, los ojos están enmarcados en 3 puntos, el puente de la nariz son solo 2 puntos, la nariz está dividida en 3 triángulos, los labios, la boca son 4 puntos, el mentón, etc. Los puntos están ubicados en unos sitios particulares. Si tú le sacas el promedio a esto, tú logras reconocer a la persona más fácilmente. Entonces, yo puedo darle al niño 4 conjuntos de coordenadas y él me puede decir, este no es, este no es, este no es, este sí soy yo. Y esto es lo que significa Big Data, porque obviamente no son solamente 20 punticos, ahí puede haber 1000 para ser más detallado, y entonces ya necesitan más memoria, y las agencias de protección no van a correr 4, sino que corren miles de caras a ver cuál es la que calza. Bueno, siguiente. Bueno, pues eso es, gracias. Ahora quiero contestar preguntas, pero básicamente lo que estoy diciendo aquí es que hay una serie de alfabetizaciones digitales necesarias para funcionar hoy en día. Y no es en el futuro, es hoy. Ya se está haciendo todo esto y los jóvenes salen muy pronto a ser contratados si tienen estas habilidades, si tienen estas competencias. Yo trato de alejarme un poco de las palabras habilidades y competencias porque es algo más fundamental. El que no sabe leer y escribir está en una desventaja. El que no sabe matemáticas está en una desventaja. Y esto era lo que se conocía como alfabetización. Pues no, ahora las alfabetizaciones digitales son múltiples. Gracias. Mario, pues muy interesante porque nos da, por supuesto, un enfoque diferente de lo que habíamos, creo que alguna vez escuchado sobre consumir tecnología y pasar a ser creadores de tecnología. Yo quisiera hacerte una pregunta y es sobre la edad de pronto en que se recomienda que un niño puede comenzar a entender estas habilidades que obviamente van a contribuir a su alfabetización digital. Sí, pues en el desarrollo de los niños usted ha visto que a los 7 años algo mágico pasa y toda mamá sabe que a los 7 años el niño se vuelve contestón y ya no traga entero, porque empieza su cerebrito empieza a coger la lógica. Entonces, antes de eso,
pues todo es jugar y tener experiencias, pero a los 7 años ya, que viene a ser al final de segundo grado o en la mitad de segundo grado, tú ya puedes empezar a trabajar con ellos de una manera más organizada para pues transmitir estos principios. Y de ahí en adelante, nosotros hemos trabajado hasta niños de 12, 13 años, pero también hemos tenido mayores que ya, por ejemplo, lo único que quieren es aprender un lenguaje, quieren aprender Python, que es el nuevo lenguaje. Entonces se les enseña un curso de Python, pero ese es basado en texto, no es basado en bloques. Y cualquier niño entre esas edades, dependiendo, y ese es el peligro, dependiendo de si les han enseñado o si han estado expuestos o no y se están preparando en ello, van a tener diferentes niveles. Entonces un niño de 5º grado puede tener el nivel de un niño de 9º grado. Porque tiene esa pasión, ese interés y esa dedicación y está en un nivel altísimo. Pero generalmente niños de 7 a 14 años, porque ya después se vuelve algo, ya saben algo y ya necesitan algo más específico, más centrado, como les digo, en el caso de Python, por ejemplo. Bueno, yo quisiera que la gente de pronto aprovechara, las personas que están en este momento en la conferencia, aprovecharan para preguntarle directamente a Mario Erazo o que lo hagan vía Zoom. Bueno, tenemos una pregunta de César Coriat. Adelante, César. Bueno, ahí está preguntando César Coriat vía Zoom. Dice que si hoy en día en el pensum académico incluyen programación. Sí, sí lo incluyen e incluyen de pronto 2 niveles diferentes, pero hay 2 problemas. No todos los colegios lo incluyen, no lo incluyen a una temprana edad, a su nivel apropiado, y tampoco quien lo enseña es un especialista en esto. Y especialista quiere decir maestro, un maestro de matemáticas, un maestro de biología, un maestro de inglés, un maestro de arte. Esos son los especialistas. Y entonces no hay el maestro de programación. Simplemente pusieron al contador que le gusta la programación a enseñar, o al matemático, o al profesor de física. Entonces, no, ese es un problema porque, miren, en Miami, donde vivo yo, en el middle school, que es 6º, 7º y 8º, el 40% de los profesores que enseñan matemáticas no tienen título de profesores de matemáticas. Eso es en Estados Unidos. Ustedes se pueden imaginar qué pasa con quienes están enseñando. Y esa es mi labor como vicepresidente del Computer Science Teachers Association. Nosotros estamos proveyendo preparación para los profesores, para que puedan ir a hacer esta labor con los estudiantes. Entonces, sí, César, sí existe en los colegios, pero en pocos, no en todos los niveles, no con gente que sabe sobre la pedagogía y el contenido de esto. Y además, que trate de aislarse un poco de lo que es la matemática y la ciencia, porque ya les mostraré de arte o música, por aquí ahora les muestro unos links. Entonces, el que hace una obra teatral y quiere hacer una coreografía o quiere tocar música, porque programa música y programa el teclado para producir música, pues no tiene que saber matemáticas y ciencias. Entonces,
todas esas otras oportunidades no están en los colegios. Bueno, no necesariamente es una electiva, lo enseñan en los colegios. O sea, yo me acuerdo en mi colegio en Cali, cuando yo me fui, no lo enseñaban. Pero mi hermano 4 años después sí la tomó. O sea, desde hace mucho tiempo se enseña. Pero es que eso era una habilidad, aprender a programar. Ahora es diferente. Ahora no es simplemente aprender a programar, sino todas estas otras cosas que les estaba diciendo, que constituyen, una de ellas solamente es la programación, pero todas otras ellas constituyen las alfabetizaciones digitales. O sea, electiva suena a y si se me antoja, pero el mensaje aquí es que la sociedad se está moviendo en una dirección donde se le ha llamado alfabetización. Es una necesidad imperativa y no hay quien lo enseñe. Mario, en cierta forma, ¿cómo han podido ustedes analizar el tema del COVID? Porque los niños prácticamente pasaron del aula física al aula virtual y ha sido un impacto. Uno habla con muchos padres de familia y dicen que esto en los niños ha creado cierta depresión, miedos también, porque los niños prácticamente están desconectados virtualmente, no están sintiendo, por ejemplo, a sus compañeros, sino que los ven a través de una pantalla. En cierta forma, en Zero Limits también, y lo que la propuesta que haces contribuye a que los niños también le bajen un poco al estrés, que independientemente de que estén conectados todo el tiempo, aprendan a manejar el estrés también que genera, que en este momento tengan que hacerlo mientras pueden regresar al colegio. Sí, entonces, no sé si han visto las fotos del niño de kinder que está tirado sobre la silla porque ya no se aguanta más a la profesora por el ordenador, ¿ya? Entonces, esto se sabe que no todos tienen los mismos modos de aprendizaje. Entonces, quien sea más auditivo puede ganar, puede irle mejor en la sesión virtual. Y entonces ahí es donde viene la parte dinámica, y ahora les voy a mostrar en esos links, por favor, Silvio, ahora nos devolvemos y les muestro unos links para que vean el dinamismo. Entonces, eso es importante para, y los saberes de Morán, porque el niño viene y no, aquí no se trata, mire, que haya un profesor que es buenísimo profesor porque es el más claro y el que mejor explica, eso es un mito. Es cómo tú te penetras con el alumno para que el alumno pueda encontrarle sentido al aprendizaje. Entonces vamos a ver unos de esos links, pero están entrando otras preguntas, como por ejemplo, muchas gracias, muy interesante el tema, nos dejas datos de Zero Limit y links de los cuales has hablado. Sí. Si es que has mencionado algunas referencias, entonces sería bueno de pronto que las podamos... Sí, les enviaremos. Entonces, por favor, nos devolvemos a los slides y los que tienen links. Siguiente. Antes, ajá. Ajá. Uno más adelante. Otro. Ok, este. Sí. Este link, si lo activamos. Ajá. Yo creo que podemos de pronto copiarlo, Silvio, y ponerlo en el chat. Pues se puede, él debería salir ahí si se conecta al browser y lo pone en el browser, en el navegador, ahí Sí. va. Y en lugar de compartir la presentación, compartes el navegador. O sea, la idea es que tomemos este link y lo miremos. Pues yo quería anotar ciertas cosas. De pronto, si yo lo activo desde acá. Sí, puede ser.
Entonces, a ver. Ahí ven mi pantalla. Ahí estamos viendo la presentación. Ya. Ajá. ¿Y ahora? Ahí vemos la presentación que dice modelación e impresión 3D. Pero Visualización. no ven lo otro que activé. No, No. parece que no, que Ok. todavía no nos ha Un llevado a... momento. Sí, un Ajá. momento lo activo otra vez. Ahí tampoco, ¿no? No. ¿No? No, porque yo creo que tendrías que compartir la pantalla desde allá. Sí, exacto. Entonces, Tú lo puedes hacer, Mario, porque eres coanfitrión en la conferencia. ujú. Ahí lo copié en el chat, Mónica. Eso. Listo, entonces no sé, Silvio, si le puedes dar clic y para compartirlo y mirar el link, por favor. Pero Silvio, Ahí- no puedes poner el enlace en el navegador y abrir ese enlace. Sí, claro, también yo lo hago. Ujú. ¿Es ese, Mario? Sí, entonces si lo activas, ajá. Hello, Eso. I'm John Shepard, and this is Entonces, my ese es un estudiante geometry mío que simulation. diseñó esto. In this warehouse, I've created an oblique rectangular Y lo prism puedes driven by adelantar, digamos, a 15 blue segundos, 15 segundos. Ajá. square pyramid. And hello, I'm Más, John Shepard, and this adelántalo más. is Eso, ahí. related Entonces, to A and B. entró As en I la increase pirámide y A, dentro de la pirámide the están Pythagorean estudiando el relationship teorema de Pitágoras. stays the same, Entonces, a medida que los números and cambian, C decreases el with teorema no A or cambia, increases with pero los A. números cambian So you debido can see that you a can que find the las side dimensiones lengths de la using pirámide this están theorem cambiando. here. Entonces tú estás viviendo Alright. la geometría desde Next, I'm dentro, going te to go sales, te inside of the metes al cubo de cube allá y allá adentro and hay un cubo pequeño show you demonstrations about volume and y allá hay surface un area. cubo pequeño. Entonces él So trata de saber cuántos here de we esos have the cubos pequeños formulas for caben en el surface cubo area grande. and volume. Y entonces Right paremos now, ahí I can y nos see salimos ya. the dimensions of the large. Exacto. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿puede un niño producir esto para aprender y que sus compañeros aprendan mejor? ¿O le va a explicar otra vez en el papelito o en la servilleta o en el tablero? ¿Ya? Esto lo hizo un niño de 10º grado. Y entonces, para que ese niño pueda hacer eso, él tiene que estar guiado por un mentor, obviamente, que sepa, un profesor que sepa. Yo le dije qué era lo que queríamos hacer y cuál es el propósito. Y yo le refiné ciertas habilidades y él lo produjo. Y él me lo presentó 3 veces, lo editamos hasta que quedó bien. Pero el propósito de esto es crear una biblioteca de archivos como ese, que sean 20, para yo poder entrenar a los profesores y que a los profesores les compramos un headset de realidad virtual. Y entonces ahora el profesor enseña con eso, porque eso es mejor que aprender en el tablero. Y
el profesor tiene que aprender todo esto y no esperar hasta que los niños estén en 10º grado, donde en un capítulo por allá se les enseña la geometría tridimensional, sino que y llegan sin tener esa habilidad desarrollada. Entonces, claro que se les va a dificultar, y además es tridimensional y se lo escriben en un tablero plano. No. Desde 8º, 7º, desde antes se les empieza en esta biblioteca digital con la virtualidad a exponer a todo esto, así como vieron ahí, para que ya cuando lleguen 2 años después hayan tenido las experiencias, y no solamente eso, sino que las crean, que ellos crean el ambiente, ellos pueden crear, tengo problemas aquí en esta área. Y así es como se está enseñando hoy en día para de verdad aprender y comprender qué es lo que son estos principios. Otra pregunta que tengan. Podemos poner otro link, Silvio, si quieres, pon otro de los que hay ahí. Sí, porque yo creo que es más fácil cuando uno lo... ¿Qué tanto tienen que saber también los padres de esto? Porque obviamente esto está dirigido a que los niños puedan precisamente pasar de consumir a ya ser creadores de esta tecnología, pero si, por ejemplo, el padre de familia no entiende muy bien, él también tendría que hacer el curso para poder acompañar, o cómo manejan ustedes esta relación del padre que tiene que acompañar en muchos casos a su hijo. Bueno, esa pregunta es importantísima porque aquí de lo que se trata es que quien no lo sepa, quien no lo tenga incorporado en su ser, lo valore. Y si lo valora, va a querer que sus hijos lo sepan. ¿Por qué se valora? Pues hay razones múltiples, como la funcionalidad de que si tienes esas habilidades te contratan rápido y te pagan bien. Pues eso es una funcionalidad netamente laboral, pero está la parte artística, como esta que vamos a ver ahora, donde si tú valoras el arte digital, pues vas a querer hacer esto. Entonces, dale ahí, empieza el video. Entonces esta es una niña estudiante, pero ella estaba en 12 y quería crear para niñas algo que las motivara. Ella creó todos esos árboles, todas esas montañas, ese río, las piedras, y ven en el fondo los arcos romanos. Ahí ponle una pausa, digo algo. Bueno, pues ella es la que crea todo eso, y el juego es saltar de piedra en piedra, porque si caes en el agua pierdes puntos. Entonces ahí es donde viene la programación de que si mis botas tocan el agua, entonces quítame un punto. Si mis botas tocan la siguiente piedra, me gano 3 puntos. Si llego al final del río sin mojarme, me dan 100 puntos. La niña lo que quiere es llevar a otra niña a través del bosque, porque está perdida, y la va a sacar del bosque para que ella encuentre su casa, y en el camino le enseña unas cuantas cosas de las alfabetizaciones digitales. Ahora, esta niña de 11 o 12 en su momento estaba programando para una audiencia de niñas menores, y en los arcos romanos a mí me llamaron la atención, y yo le dije, ¿cómo los hiciste? Qué bonito, todo eso que has logrado allá, en el fondo. Y entonces ella me mostró, y ella lo que había hecho era copy-paste, 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 ¿ya? Copiaba y pegaba 100 veces. Entonces yo le dije, pero a ver, tenemos una herramienta digital para hacer eso. Y son los arreglos. Los arreglos pueden ser lineales, vectoriales, donde es un listado unidimensional, pero también puede ser una matriz, donde tienes una cuadrícula o un rectángulo de información. Entonces,
el mismo arquito está repetido porque tú lo metes en un bucle programático que te lo repite 100 veces y tú lo único que le tienes que decir es, vuelve y ponlo ahí, muévete X, vuelve y ponlo ahí, muévete X, y después te vas al renglón de arriba, y los de arriba son más pequeños, y la tercera fila de arcos es más pequeño aún. Y entonces ella proporciona los tamaños y después en los bucles pone la instrucción y el computador agarra y ta, 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 ta. En un segundo lo hizo. ¿Ah? Hasta ahí utilizando todas sus habilidades cognitivas prácticamente, porque para llegar a esta conclusión, pues tiene que, lo aprende haciendo también, ¿no? Que es lo que veo que permite esta herramienta, que van progresando y van viendo lo que ellos Excelente, son capaces de hacer. excelente. Y ahí viene el concepto de la retroalimentación inmediata. Cuando nosotros aprendíamos programación, teníamos que ir a un compilador, teníamos que ver si corría, buscar los errores, volverlo a mandar, y oíamos que una generación anterior hacía unos huequitos en unas tarjetas. No, esto ahora tú te equivocas y ya el arco te sale torcido. En el siguiente milisegundo te sale el arco torcido, entonces tú sabes que pusiste mal las coordenadas. La retroalimentación es inmediata. Ellos están haciendo, pensando y corrigiendo en tiempo real. Y puedes poner en el siguiente link. Esto, hacer más o menos cuánto, bueno, yo lo llamo un juego, pues, pero es una creación. ¿Cuánto se pudo demorar la niña más o menos en Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, los 7 saberes de Morán dicen que yo tengo que capitalizar en el interés, las necesidades, las pasiones del estudiante. Entonces, este era un campamento de verano que duraba 30 horas. Era de 9 a 12 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí van 15. Y otra semana, 30. Entonces, nosotros alcanzamos a enseñar algo en esas 30 horas. Pero, ¿cómo ellos ponían en práctica lo que estaban aprendiendo en estos grupos de colaboración con asignaturas independientes de grupo e individual? Se genera una camaradería donde el aprendizaje es una dicha. Entonces ellos quedaban tan ávidos de sabiduría, conocimiento, sí, de conocimiento, que se iban a la casa y metían 2 horas extras de noche. Y entonces nosotros, ¿qué aprendimos? Que si lo hacíamos de lunes a viernes, más sábado y domingo, y otro lunes y viernes, simplemente tenían un fin de semana. Entonces, los siguientes años lo hicimos miércoles, jueves y viernes, después el fin de semana, toda la semana, y después lunes y martes. Entonces, tenían 2 fines de semana. Y entonces ellos, además de esas 30 horas, podían meter 30 o 100 horas. Y cuando venían, ellos nos mostraban cómo iban progresando. Y esta niña, yo no sé cuánto puso, pero ella produjo eso en 2 semanas. Claro, porque también se enamoró, me imagino, del cuento y en 2 semanas logró seguramente lo que otros también pueden lograr en más horas, ¿no? Sí, y aquí pues entonces les contaba de la robótica virtual y vamos a ponerlo, si por favor lo mueves hasta el minuto 3, deslizas y lo avanzas hasta el minuto 3, por ahí. Adelántalo un poquito más. Over and over again. Let's take a look. Por ahí. Eso, ahí. Entonces, él avanza y voltea. Si no hay objeto en el frente, sigue derecho. Si hay objeto en el frente, voltea.
Eso es lo que está diciendo el código. Si se dan cuenta, dice, para siempre hace este movimiento. Si ves un objeto cerca, sigue conduciendo. No, perdón, para de conducir y voltea 90 grados. Si no es así, que es el if else, si no es así, entonces sigue andando derecho. O sea, sigue derecho. Si ves un objeto, para, voltea, sigue. Es la misma instrucción y le da la vuelta y nunca se choca. Y el niño aprende entonces a programar eso. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Es un profesor que está acá y ellos están en grupo? Sí, entonces en la práctica tú entras a un sitio donde está todo, está el robot, está el ambiente, están los bloques de programación. Y yo estoy al otro lado de la pantalla enseñándoles a dónde ir, cómo armarlo y cómo activar diferentes cosas. Ellos ya traen mucha intuición y mucha habilidad que han obtenido de su exposición a otras tecnologías. No, pues muy interesante, Mario. No sé si alguien quiera preguntar directamente. Hay una pregunta que dice, ¿y si quiero introducir a mis hijos 7 años y en el colegio aún no dan este tipo de enseñanza? Sí, entonces, ¿qué se recomienda? Pues ese de los bloques para esa edad es Scratch. Eso fue hecho por MIT y en mi concepto es una revolución. Contiene, ellos le llaman las 5 P's, que es pasión, proyecto, peer, que es el compañero, purpose, propósito, y play, jugar. Entonces ellos, así como yo enmarco en los saberes de Morán, ellos enmarcan en esas 7 P's. Y Scratch es muy bueno porque además tiene una comunidad de Scratchers y ellos se intercambian código y se dan likes y es una comunidad virtual. El problema es que hay tutoriales y tú empiezas, como es open source, ¿no? Tú puedes lo que se llama remix, ¿no? Mezclar el código de otra persona y añadir tus ideas. Entonces ellos a veces no están creando, sino que copian el tutorial o no remezclan como debe ser, o no hacen lo que es el código más pulido. Entonces pueden poner muévete 10, muévete 10, muévete 10, muévete 10. En lugar de decir muévete 10, repite 4 veces. Otra pregunta es si los summer camps virtuales, si se trabaja en equipo o cada niño desarrolla su propio juego. Entonces, en este momento tenemos un campamento virtual en grupo. Dependiendo de la actividad es en grupo o no. En el caso de hacer la página web o blog, ellos están ahí todos juntos, pero cada uno está haciendo su cuestión y uno está presente como profesor. En el caso de los avatares, todos están juntos, incluido el profesor, en el mismo mundo virtual. Por ejemplo, en el caso de Scratch, cada niño puede hacer su propio juego. Y es ahí lo que les decía de que el niño como desarrollador y creador de tecnología no solamente hace eso, sino que piensa en el usuario. Entonces, cuando tú programas, si ajusto la tecla flechita para arriba o flechita para abajo, derecha o izquierda,
causa cierto movimiento. Entonces, un niño puso una carita que si movía la flechita para arriba, los ojos miraban para arriba, para abajo, miraba de lado, miraba para el otro lado, y se movía la figurita alrededor de la pantalla. Y es ahí cuando tú tienes que ya no programar para que algo ocurra, sino programar para la interfase con el usuario, que va a estar manejando, va a estar moviendo el teclado. Si le pega a la barra de espaciamiento, el animalito salta. Si le da la flechita, te mueves. Y entonces, cada niño hace su propio juego, y nosotros lo que damos son los requisitos. Por ejemplo, tienes que usar un bucle, tienes que usar 2 variables, tienes que usar un condicional, eso que les mostré, if, then, else. Un condicional, un bucle, 2 avatares, y los avatares tienen que comunicarse entre sí. Entonces, y les doy un tema, por ejemplo, cómo limpiar los océanos o las playas. Entonces, con eso nomás, ellos van y hacen lo que quieran, ellos crean su propio juego. Ese de los océanos, Mario, es de manera virtual, pero parten, por ejemplo, de una realidad, o sea, hay un contexto siempre previo a que se haga el desarrollo. Sí, entonces eso es la importancia de la diapositiva que dice pertinencia y relevancia. Entonces, es pertinente hoy en día que no se haga basura en los océanos y en las playas. Ellos crean esto sea juegos o animaciones con ese concepto pertinente para la sociedad hoy en día, y después lo pueden colgar en su Instagram, en su Twitter, mandar un email. Hay unos niños, yo tengo un estudiante que todas las semanas me dice: mi mamá está cumpliendo años, mi papá está cumpliendo años, cumplieron 20 años de casados, viene mi abuelita. Y entonces eso es tarjeta, tarjeta y tarjeta. Y un día dijo: voy a hacer una tarjeta de agradecimiento, porque no tenía familiar celebrando nada. Y entonces las tarjetas son animaciones. Dice: gracias por estar ahí conmigo el fin de semana pasado, al abuelo o lo que sea. Y entonces ponen unas estrellitas y se mueve y saca colores. Entonces, eso ya no es propiamente un videojuego, sino una animación. Y estas animaciones pueden tener música, como les decía, o arte. Y el propósito es compartirla con sus seres queridos. Entonces, ahí es donde entra Edgar Morin, ¿no? Que esto tiene un significado, son nuevos significados y comunicaciones que se logran con estas alfabetizaciones digitales. Excelente, Mario. Bueno, no sé si quieras de pronto redondear. Sé que Zero Limits organiza, de todas formas, Mario, unos campos de verano que apuntan precisamente y está dividido en semanas, en diferentes módulos. No sé si de pronto nos puedas enviar alguna información. Yo la puedo compartir con las personas que se han conectado y con otros socios que también sé que de pronto no se pudieron conectar hoy, pero van a poder ver la conferencia porque esta queda alojada en nuestra página web. No sé si quieres hacernos pues como ya cerrar con algo que nos quieras compartir y por supuesto seguir en este contacto porque me parece bien interesante, por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones de verano, que se aprovechen también en este sentido. Sí, yo te mando la información. La idea es que por semanas o por 2 semanas, cierto número de horas al día o 2 días en la semana, se hace un programa con un cierto número de horas para que en el verano aprendan ciertas herramientas de este tipo. Entonces, eso es, digamos, un curso de verano. Por otro lado,
si alguien quiere clases privadas de un tema en particular, también. Y creo que si se valora esto en las juntas, sea de organizaciones, colegios, etcétera, hay que empezar a demandar que a nuestra juventud se les enseñe esto. Es muy valioso y aplica para todas las disciplinas. Bueno, Mario, seguiremos conectados con este importante tema. Muchísimas gracias en nombre del Club Campestre, de nuestros socios, de sus invitados, porque creo que nos da una idea muy diferente, sobre todo nosotros que somos de una generación, pues lo hablo por mi experiencia propia en el que pues sí tenemos un contacto con la tecnología porque nos toca, pero los niños hoy también que prácticamente nacieron en este mundo digital, pues hay que encauzarlos para que puedan hacer un aprendizaje que los lleve, por supuesto, hacia ser adultos, que puedan crear incluso su propia tecnología y que puedan crecer, como nos lo dijiste a través de la conferencia, en otros aspectos. También muchas gracias porque de verdad que son unos aportes interesantísimos. Sé que aquí hay personas educadoras conectadas y nos da creo que una nueva visión de lo que es este mundo digital. Bueno, Mónica, no, y muchas gracias por invitarme y gracias por las preguntas, comentarios. Nos estaremos viendo próximamente. Sí, bueno, la página web de Zero Limits creo que la podemos compartir acá porque si alguien quiere de pronto indagar un poco más puede meterse en la página web de ustedes y Sí, contactar ahí directamente, como ¿no? nosotros empezamos hace poco, ahí lo importante ahí es el email, ¿no? info@zerolimitlearning.com. Entonces ahí está en la página web, nos mandan un email y contestaremos Ajá. como podamos. Info @Zero Limits. Sin la S, Zero Limit Zero Learning.com. Limit, ok, learning.com. Mira a ver si lo escribí bien. Muy bien, no falla. Bueno, soy buena alumna, ¿ah? Mira cómo manejas el chat. No, yo sí tengo un bloqueo. Yo creo que yo voy a ir a ese campo de verano. Sí, la página web es igual, www.zerolimitlearning.com. Esas preguntas que hacen todos, muy, muy buenas, gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos encontramos mañana a las 4 de la tarde. Tenemos un concierto de música clásica espectacular. El jueves Cineforo. Viernes a las 5:30 de la tarde, música. También tendremos acá en vivo a un grupo que se iba a presentar el viernes anterior, pero pues que por el tema en el que estábamos en Cali y el toque queda ordenado por la alcaldía, pues tuvimos que suspender. Son 5 mujeres, imagínese Mario, que pesar que usted no vaya a estar acá, para que vea a 5 mujeres cantándole a las madres, y de verdad que vale la pena, es un ensamble muy lindo. Bueno, el sábado también clase de historia, domingo tendremos domingo de película. Bueno, no olviden que Campestre Virtual está para llegar directamente al corazón de ustedes y también al corazón de sus hogares. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Chao, Mario. Bueno, gracias. Gracias.